Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar en esta tarde un estudio que necesitamos conocer como pueblo de Dios para que nosotros podamos reafirmar nuestra fe y que cada uno de nosotros podamos consagrar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esta tarde poder compartir tu palabra, profundizar en ella y que podamos ser bendecidos por esta palabra santa que vive y reina para siempre. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos como tu pueblo. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que lo vayamos a Marcos capítulo 11, versículo 2 y 14. Ahí encontramos una historia muy triste, un acontecimiento que representa algo. Dice el versículo 12 al 14: el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hablando de Jesús, pregunto, ¿a Jesús le daba hambre? Aquí dice el texto que sí. ¿Por qué Jesús le daba hambre, hermanos? Porque Él aquí en esta tierra vivió como hombre. Su divinidad no la dejó en el cielo, sino que la trajo, pero la veló en un cuerpo humano. Y Él vivió como hombre, como humano. Aquí vemos una necesidad fisiológica de Jesús. ¿Y cuál era? Que le dio hambre. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, noten, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Aquí vemos otra evidencia que Jesús estaba como hombre. Porque si hubiera estado viviendo como Dios, no hubiese necesidad de llegar cerca de la higuera para ver si tenía frutos o no. Dice que se acercó a la higuera porque tenía hambre, y dice que cuando llegó a ella no halló sino hojas. O sea que la higuera era frondosa, pero ¿qué? Solamente en hojas. No había frutos, y ni tan siquiera se menciona ni un fruto, porque por lo menos dijera, encontró un fruto y se sació la hambre. Pero no dice eso el texto. Y dice, no halló sino hojas. Pues no era tiempo de higos. Noten que no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Ahora, miren lo que pasó después de este acontecimiento. El versículo 21 nos dice qué es lo que pasó. Entonces Pedro, acercándose, les dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Se había secado desde la raíz. Y cuando un árbol se seca la raíz, ¿es sinónimo de que va a brotar? ¿Hay algún vástago? ¿Algún retoño? Secada desde la raíz. Jesús había maldecido la higuera. ¿Por qué? Una vez hice una pregunta y me dijeron así: Jesús maldijo la higuera porque no había fruto. No. Por eso es que les dije, lean con cuidado el texto. Lean con cuidado el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál era el problema de la higuera? El problema de la higuera no era que tenía fruto. Ese era el problema secundario. El problema primario, ¿saben cuál era? Es de que aparentaba tener fruto, pero no tenía. Pretendía tener frutos, pero solamente era ¿qué? Hojas. Por lo menos si hubiera estado sin hojas y sin fruto, se hubiera distinguido desde lejos. ¿Para qué vamos a ir cerca si ya vemos que no tiene fruto? Es como por ejemplo cuando vemos árboles que están secos y marchitos. Es sinónimo que no tienen fruto. O hay algún árbol que dé fruto sin hoja. Es por demás, siempre tiene que tener hojas. Por ejemplo, aquí hay, en el campo vemos una especie de anona. Una anona que es
pero que no es anona de la roja, sino que es una nona de que se encuentra en el campo en esta época de verano. Pero la mayoría de árboles están sin hoja, pero tienen unas poquitas hojas. O sea, siempre los árboles tienen hoja y dan fruto. O sea, si un árbol no tiene hojas y no tiene fruto, es que ya está seco por completo. Pero aquí vemos una dicotomía, una contradicción. Esta higuera era hermosa, pero solamente en hoja. Y lo extraño es de que en este tiempo se conocía de que, más que todo en estas tierras de Israel, en el oriente, cuando una higuera está frondosa y tiene muchas hojas, es sinónimo que da fruto, que tiene fruto para comer, higo. Pero aquí vemos de que había una contradicción en esta higuera. Era muy hermosa en hoja, elegante a la vista de los hombres, que daban ganas de ir a cortar frutos, pero cuando se llegaba cerca, no había en ella fruto, era solamente hojas. Y por eso Jesús la maldijo, porque no tenía fruto y aparentaba tenerlo. Y dicen los discípulos que la higuera se maldijo. Otras versiones dicen, y otros evangelios dicen de que se secó desde la raíz. Pero ¿qué representa esto? ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? ¿Qué quería enseñar Jesús con esta enseñanza a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza espiritual para la gente de ese tiempo, para los discípulos y para los judíos? ¿Saben cuál era, hermano? La enseñanza era de que esta higuera representaba a la nación judía, que solamente eran hojas, eran ceremonias, ritos. Tenían una economía espectacular que ninguna nación la tenía. Tenían el templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo, con bases de oro, que Herodes lo remodeló. Era una de las maravillas más grandes del mundo. Los judíos tenían la ley, la Torá. Se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban de ser los únicos herederos de la salvación. Se jactaban de ser la simiente de Abraham, pero solamente eran hojas sin dar fruto. Noten lo que dice Elena de White en esta cita tan interesante. Deseado a toda la gente, página 535, párrafo 5, dice: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Este árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo, o sea que esta higuera pretendía engañar a Jesús. Era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Con este propósito invistió el árbol con cualidades morales y lo hizo exponente a la verdad divina. Los judíos se distinguían de todas las naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por él. Observaban tener la justicia que los demás pueblos no tenían, pero estaban corrompidos por el amor y sin amor. Estaban corrompidos también por el amor al mundo y la codicia y las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios. Estaban llenos de hipocresía. Y como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencias exuberantes, o sea que eran solo apariencias, como la higuera, solamente hojas. Sus ramas ostentosas de apariencia. Y dice: hermosas a la vista, pero no daban sino solamente hojas. Sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados con grandes ropas de gala, hermosa apariencia de los sacerdotes, de los rabinos, que un insecto se les podía ver desde lejos cuando se paraba en la ropa, súper blanca la ropa que usaban los rabinos,
con su mitra, su pectoral, los sumos sacerdotes, pero solamente eran hojas. Dice, sus ceremonias impresionantes. Era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad y amor y benevolencia. Se habían olvidado, ¿saben de qué, hermano? Del amor y la misericordia. Se habían olvidado, hermanos, los judíos, de predicarles el evangelio a los gentiles, y se hicieron dueños de sí mismos, se idolatraron a sí mismos. Mire qué ironía. Los judíos condenaban a los gentiles por ser idólatras, pero los judíos eran idólatras de sí mismos, se adoraban a sí mismos, se sentían orgullosos de sí mismos, de ser los únicos hijos de Abraham. Carecían de amor a su prójimo, no había misericordia, solamente eran hojas. ¿Cuáles eran los frutos que pedía Dios de los judíos? Miren lo que dice Pablo en Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, y noten lo que voy a decir, hermano. ¿De qué les servía a los judíos que tuvieran un templo tan hermoso? ¿De qué les servía a los judíos de que tuvieran la ley en sus manos? ¿De qué les servía a ellos llamarse el pueblo de Dios si carecían de amor y misericordia? No daban frutos, solamente eran hojas a la vista de los hombres. Y saben, hermanos, que la historia se repite. Ese mismo problema está pasando hoy actualmente con el Israel espiritual. ¿Saben quién es el Israel espiritual? La iglesia adventista del séptimo día. Hay un mensaje de reproche contra la iglesia remanente. Y saben que este mensaje no se dice nada bueno de la iglesia, solamente un reproche. Analizando yo los mensajes a las 7 iglesias, en todas se dice algo bueno y también se da un reproche. Pero en la Odisea, cuando llegamos a la Odisea, solamente es un reproche. No hay nada bueno. ¡Qué terrible! ¿Cuál es el problema de esta última iglesia, la Odisea? Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay una neutralidad, ser neutro. ¿Saben qué es una persona tibia? Una persona tibia es que no es ni cristiano ni mundano, sino que vive las dos partes. Vive en la iglesia y vive en lo mundano. Vive en las dos partes. Es tibio. Y saben, esta tibieza causa un problema, da un resultado ser tibio. Miren cuál es. Porque tú dices, yo soy rico. Se jacta esta iglesia, es rica esta iglesia, vamos a ver en qué rico. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Esta iglesia se jacta de ser rica, igual como los judíos se jactaban de sus ritos y sus ceremonias. ¿Qué representa la riqueza aquí en Apocalipsis? ¿En qué sentido la iglesia, la Odisea? Y de paso, ¿saben quién es la Odisea? La Odisea, hermanos, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, no son ni los católicos, porque la mayor parte del pueblo de Dios está en estos sistemas. La Odisea es el pueblo adventista del séptimo día, la iglesia tibia de la profecía. Y esto no debe de sentirlos orgullosos, sino tristes, porque si no salimos de esta condición vamos a ser vomitados. ¿Cuándo es que usted vomita algo, hermanos? ¿O cuándo los perros vomitan algo? ¿Cuándo usted vomita algo? Cuando le da náuseas, cuando le da asco a algo. Aquí Jesús está por vomitar a los laodicenses porque se jactan de sus riquezas.
¿En qué sentido la iglesia es rica? ¿Qué representa las riquezas? Aquí, la iglesia adventista, hermanos, tiene una riqueza que ninguna iglesia protestante la tiene. ¿Y saben cuál es, hermano? Tenemos un conocimiento que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos los mandamientos de Dios y predicamos los mandamientos de Dios. Tenemos un sistema de salud que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos nuestra propia literatura, tenemos médicos, tenemos un mensaje que ninguna iglesia lo tiene. Nos jactamos de ser el pueblo de Dios de la profecía. Nos jactamos de ser la iglesia que nació en la línea de la profecía de Daniel 2, 8, 14. Pero ¿de qué sirve eso, hermano? Solamente somos hojas sin dar fruto. Y sabe, hermano, que aquí se le recomienda a la iglesia de la Odisea que compre la medicina para esta condición. Y esta medicina la encontramos en el versículo 18. Dice así: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Son tres cosas que la iglesia necesita en esta época de la historia, y es amor, fe y la justicia de Cristo que more en nuestra vida. Y saben algo, hermanos, muy interesante, que Dios sigue actuando de la misma manera que lo hizo con los judíos. Los judíos, al no dar fruto, al darles un tiempo de gracia por más de 70 años, como decía Daniel 9 en las 70 semanas, vino Jesús, mandó profetas para que regaran esa higuera, para que esa higuera diera frutos, y nunca daba fruto. Dios enviaba profeta y dijo: enviaré a mi hijo para regar la higuera, que era la nación de Israel, y aún no daba fruto. Les dio 3 años de misericordia aún, después de la muerte de Jesús. Aún la nación de Israel no daba fruto. Y el evangelio fue pasado a los gentiles en el año 34. Y Dios rechazó a Israel como nación. Y Dios aceptó a otro pueblo en el cual provocó celos, como dice Oseas, hablando de una comparación sobre Israel y Dios. ¿Y saben algo, hermano? Si nosotros como pueblo de Dios no damos frutos, aunque pertenezcamos a la iglesia verdadera, Dios también los va a desechar como desechó a los judíos. Dios sigue teniendo el mismo plan. Noten lo que dice Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pregunto, hermano, ¿es posible que nosotros, si no salimos de esta condición, venga otro y tome nuestra corona? Sí, aquí dice, retén lo que tienen. Noten esta cita que está en el libro Alza tus ojos, página 130. Noten lo que dice. El Señor Jesús siempre tendrá su pueblo escogido, que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, noten, hermano, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Mire qué interesante, hermano. Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Está hablando de la iglesia. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto sea el sagrado puesto que pueda tener o el sagrado llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son los escogidos. Entonces, para llevar la importante responsabilidad. Pero si estos a su vez no purifican sus vidas y si no ennoblecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente, a menos que se arrepientan, y los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Hermanos, si nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, nosotros también vamos a ser cortados de raíz, como fue cortada la nación judía por no dar frutos y ser solamente hojas. ¿De qué sirve, hermano, que nosotros tengamos un mensaje especial para este tiempo?
¿De qué sirve que nosotros los actemos que tenemos una reforma pro salud? ¿De qué sirve que los actemos que tenemos la mejor literatura, los mejores hospitales, los mejores colegios, el mejor conocimiento de profecía bíblica y de doctrina, si en nosotros no mora el Espíritu Santo y no hay amor para con nuestro prójimo? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que nosotros pertenezcamos a la iglesia adventista del séptimo día y estar perdidos aún perteneciendo al pueblo remanente? ¿Es posible eso? Sí. ¿Y saben algo interesante, hermano? Que en el mensaje de la Odisea, el testigo fiel y verdadero, que es Jesús, está tocando a la puerta de la iglesia. Eso significa que Jesús está afuera. Y saben algo muy interesante, hermano. Yo he notado, hermano, que Jesús entra a un lugar a menos que lo invitan. Y Jesús está en un lugar a menos que lo retengan. Y también Jesús acepta cuando lo rechazan. Él se sale de ese lugar. Jesús no entra a una casa sin invitación. Quien hace eso y tumba la casa es el diablo. Pero Jesús no hace eso. ¿Se acuerdan cuando se hicieron las bodas de Caná? Dice que lo habían invitado. Jesús no va a un lugar si no lo invitan. Si ustedes notan en el mensaje de la iglesia de la iglesia de la Odisea ha sacado a Cristo y Cristo está tocando afuera de la puerta. Nosotros usamos Apocalipsis 3:20 ¿para qué? Para evangelizar a los conversos, a los inconversos, allá afuera. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y entra y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros le aplicamos ese texto a los mundanos, ¿va? Y está bueno. Pero ese texto, ¿saben para quién es? Para nosotros. Es la iglesia, la Odisea, que ha rechazado a Cristo. Y saben, hermano, ¿desde cuándo la iglesia, como iglesia, hemos rechazado a Cristo? Dios envió en el año de 1888 a dos pastores, Waggoner y Jones, para predicar el mensaje de la justificación por la fe. Y el Congreso de la Conferencia General en ese entonces rechazó este precioso mensaje de la justicia de Cristo. Y por eso, hermanos, nosotros andamos aún vagando en este mundo que es Cades Barnea. Interesante, hermano. Lo mismo se repite. Como pueblo de Dios estamos cumpliendo la misma profecía y siguiendo los pasos de Israel. Y si no nos arrepentimos, hermano, y si no salimos de esa tibieza que está matando a la iglesia, esa tibieza que nos hace perder de vista la predicación del Evangelio y el amor a nuestros semejantes, por eso, hermano, los podemos perder. Y aún perteneciendo a la iglesia adventista y aún teniendo nuestros nombres inscritos en los libros de la iglesia, eso a nadie lo salva, hermanos. Eso a nadie lo salva. ¿Es posible, hermano, que yo siendo miembro de la iglesia adventista y estar perdido? Sí. Aquí vemos un ejemplo. Y Dios invita a que nosotros le abramos la puerta a Jesús para que Él entre en nuestro corazón y podamos cenar con Él. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos el mensaje de los tres ángeles y no lo predicamos? Predicar este mensaje, conocer este mensaje y no predicarlo es como negarlo. Estamos peor que los mundanos, porque entre más luz tengamos, vamos a ser más severamente condenados. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y podamos dar frutos y no seamos solamente hojas para que la gente los vea. Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos has permitido estar en tu templo para poder estudiar tu palabra. Ayúdalos, Señor, a no ser solamente hojas para que la gente los vea. Ayúdalos, Señor, a dar frutos dignos de arrepentimiento y mostrar el amor a nuestros semejantes, predicando este hermoso evangelio que tú has dado en las manos a tu pueblo remanente. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.